Después de casi 2 años, el proceso de paz en Colombia se encuentra en su momento más crítico. El acuerdo con las FARC ha entrado en conflicto luego de la detención del líder Jesús Santrich tras un pedido de extradición de los Estados Unidos. Por otra parte, el asesinato de 3 periodistas ecuatorianos en la frontera con Colombia ocasionó el retiro de Ecuador como sede de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. Desde Bogotá, en Cartas sobre la Mesa, analizamos la coyuntura en el proceso de paz en Colombia. El incumplimiento en varios aspectos del acuerdo ha dificultado enormemente el proceso, digamos, propiamente de construcción de la paz. Y han mentido el gobierno, porque Juan Manuel Santos es mentiroso compulsivo. Entonces dijo, por ejemplo, que no iba a ir al Congreso nunca un comandante de la guerrilla, un excomandante de la guerrilla que tuviera crímenes de lesa humanidad. Y han ido todos. Está intentando esa élite política colombiana reaccionar de la manera de siempre. ¿Cierto? Que es decir, esto no es culpa mía, esto es culpa del otro. Bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. Casualmente, hace un año pasé yo por acá por Bogotá y en aquel momento hicimos un programa sobre el proceso de paz que estaba muy nuevo. Y un año después da la impresión que las cosas no están avanzando al ritmo tan optimista que se esperaba que estuviese el año pasado. ¿Qué es lo que está pasando con el proceso de paz en Colombia del lado de la FARC? Y más adelante tocaremos el tema del ELN y sobre todo el conflicto que se ha generado tras la situación en Ecuador. Bueno, pues a ver, nosotros lo que hemos percibido a lo largo de este año es que hay realmente una situación muy compleja en la medida en que el incumplimiento en varios aspectos del acuerdo ha dificultado enormemente el proceso, digamos, propiamente de construcción de la paz. El desarrollo legislativo de los acuerdos en el Congreso fue muy traumático en la medida en que aspectos esenciales del acuerdo, por ejemplo, lo que tiene que ver con la Jurisdicción Especial para la Paz, le metieron la mano para una jurisdicción que estaba pensada en la idea de un tribunal de cierre. Se excluyeron los terceros, se excluyeron los altos mandos, los funcionarios civiles del Estado y prácticamente quedó una jurisdicción exclusivamente para las FARC. Allí, pues obviamente se está lesionando la espina dorsal del acuerdo, se frustró la reforma política, lo que obligó al partido naciente a participar en unas elecciones sin esa reforma política que finalmente era la garantía de que fuéramos a tener posibilidades. ¿Pero cuál sería esa de espina dorsal, participar. Carlos Antonio? ¿Cuál sería esa espina dorsal que no se ha cumplido? No, digamos que en el desarrollo legislativo de los acuerdos, en el caso de la justicia, que es un tema esencial en la medida en que el proceso siempre dijo que iba a tener en el centro las víctimas, se incumplió porque se dejó una jurisdicción exclusivamente para las FARC y luego se está impidiendo que los otros intervinientes en el conflicto puedan aportar verdad, que finalmente es lo esencial y determinante para que pueda haber un verdadero proceso de reconciliación. Si se le quita la verdad a este proceso, se le está negando el derecho fundamental a las víctimas. Pero no se había formado una comisión para la verdad. No, vamos a ver. Yo discrepo, es decir, hay cosas en las que estoy de acuerdo, es decir, se hizo un proceso de paz como pensando, no sé, en los marcianos, ¿vale? Entonces, en lugar de mirar los procesos de paz que han sucedido en Colombia, que son de la tierrita, que tienen los errores de la tierrita, no, Santos, como es tan internacional, entonces se fue a buscar a Sudáfrica, se fue a Irlanda del Norte, y no vio los problemas que hay en Colombia. Entonces, es un proceso de paz hecho con una burbuja, con un defecto, además, que Santos, como estrategia, pensando que le iba a beneficiar para llevar adelante el proceso de paz, dividió el país. Entonces, cualquier crítica que hacíamos, los que mostrábamos críticas, éramos enemigos de la paz, guerreristas. Éramos los que queríamos la sangre no brotada por las manos, ¿vale? Entonces, muchas de las cosas que criticamos están pasando porque estaban negociando una mano de sinvergüenzas, políticos sinvergüenzas, que claro que les hicieron conejo. Conejo en Colombia significa que los engañaron. Les vendieron una cosa y luego les hicieron otra. Luego, por ejemplo, es un gobierno tan inútil que las zonas de concentración de las FARC, que es sencillo, que son obras sencillas, ni siquiera las han terminado. Es decir, han incumplido el gobierno, pero las FARC también han incumplido. Y han mentido el gobierno, porque Juan Manuel Santos es mentiroso compulsivo. Entonces dijo, por ejemplo, que no iba a ir al Congreso nunca
un comandante de la guerrilla, un excomandante de la guerrilla que tuviera crímenes de lesa humanidad. Y han ido todos. Que antes había que ir a la JEP, a la Justicia Especial para la Paz. Pero no pueden ir antes porque ni siquiera existe la Justicia Especial para la Paz. Es decir, esa parte no iba a ser parte del perdón que... No, vamos a ver, esto es criollo, esto es a la criolla, ¿entiendes? Vendieron al país y al mundo, engañaron al mundo, porque al mundo le importa un pimiento, no escarba, solamente se queda con la superficie, un proceso irreal. Iban a llevar carreteras poco menos que pavimentadas en oro a las zonas apartadas del país. Entonces, esto es un proceso que muchas de las cosas que han fallado ya lo habíamos advertido, porque el Congreso que decía que sí, cuando se acercan las elecciones y ven que ese sí ya no les conviene tanto, entonces se han volteado y les han dejado a ellos a los pies de los caballos. Pero mira que yo tengo otra idea. O sea, yo creo que esto que estaba planteando... Sí, eso ha pasado en todos los procesos de paz, en realidad. O sea, en este país, gran parte de las negociaciones con la insurgencia y los resultados de los procesos de paz han estado marcados por un profundo incumplimiento. En parte, yo creo que fruto de la incapacidad institucional y de gobierno en Colombia, y en otra parte, fruto de la falta de voluntad política de una clase política. Creo que lo que ha pasado con este proceso de paz también es que generó una crisis en el país, o sea, generó una ruptura. O sea, yo creo que tenemos una clase política que está acostumbrada hace bastantes años, décadas, de tener el control de todo, ¿cierto? Y creo que la situación que se ha desencadenado, de la cual creo que el proceso de paz hace parte, ¿sí? En el país, se le ha salido de las manos a esa clase política. Es una clase política que sin duda no tiene la capacidad de responder y no tiene la voluntad también, pero creyó que iba a poder manejar eso. Y lo que le ha pasado es que se le ha armado un nuevo escenario, un escenario que no esperaba, una indignación de la gente, ¿cierto? Una respuesta de las FARC, que yo creo que en eso las FARC ha tenido una coherencia bastante interesante en términos de mantener unas posturas a pesar de todas las problemáticas. Creo que eso empieza a generarles un escenario que ellos no se esperaban. Entonces creo que está intentando esa élite política colombiana reaccionar de la manera de siempre, ¿cierto? Que es decir, esto no es culpa mía, esto es culpa del otro. Y entonces quien está del otro lado aparentemente es las FARC. Yo creo que quienes hemos dado esta pelea desde la sociedad civil, desde la gente, desde las comunidades, desde las regiones, desde las organizaciones, parte de lo que debemos hacer es que la paz siga siendo un tema de la sociedad. O sea, no dejar que el tema se encierre entre el gobierno y las FARC, entre el gobierno y el ELN, sino un poco mostrar qué es lo que la sociedad colombiana ha venido construyendo y ha venido buscando. Pero la sociedad colombiana tampoco se pone de acuerdo, ¿no? Porque hasta lo que yo he visto... Pues es que la diversidad es una característica propia de toda sociedad. Claro, pero es que yo veo que el conflicto en la sociedad colombiana es el tema sobre todo de la reconciliación. Hay gente que está de acuerdo con la reconciliación ese es un tema completa, sin duda, pero no es en donde, bueno, nada, mira, borrón y cuenta nueva, y hay otros que dicen, no, pero espera, pero no podemos dejar a estos, entre comillas, criminales como... El problema central de la sociedad colombiana y de las dificultades que atraviesa el proceso de paz radica en que quienes se oponen a la paz son los sectores económica, política y socialmente más poderosos. Y eso es lo que ha generado precisamente esa resistencia que de alguna manera ha querido manipular el sentimiento de las víctimas, porque dése cuenta usted que los canales de televisión, los grandes medios, los grandes conglomerados económicos y los partidos políticos tradicionales que tradicionalmente hablan de la defensa de los derechos a las víctimas, son esos mismos poderes los que en la discusión de la jurisdicción especial en el Congreso se sustrajeron a la responsabilidad de esa jurisdicción que incluía a todos los intervinientes en el conflicto. Entonces, de alguna manera, esa manipulación con la que se ha querido presentar el acuerdo no es salud, que se haya creado un acuerdo de la estratosfera para una sociedad aquí muy de la tierra, es exactamente lo contrario. Si hay un elemento importante del proceso de paz colombiano es que se creó una jurisdicción especial recogiendo una realidad, y es que es el primer proceso de paz que se desarrolla teniendo ya la existencia de la Corte Penal Internacional, y por eso hubo la necesidad de construir un paradigma nuevo de justicia en Colombia que ha logrado, digamos, generar las condiciones para que se pueda realmente establecer la reconciliación. Pero esos sectores que intervinieron en el conflicto, que son económica, política, socialmente muy poderosos, se quieren sustraer de esa responsabilidad, y por eso han tratado por todos los medios de golpear la Jurisdicción Especial para la Paz. Pues mira cómo están en desacuerdo. Es decir, que haya gente que no le guste la paz, puede ser, pero la mayoría, el 99.9% de los colombianos quieren la paz, punto y final. Claro. Entonces, porque uno critique, ya resulta que es enemiga de la paz, mentira. No. Esa cosa que se inventó Santos, que ha sido tan nefasta y ha dividido tanto el país. Por ejemplo, vaya usted a Puerto Venus. Puerto Venus es una veredita así de nada, entre Caldas y Antioquia, así, ¿vale? Que sufrió de lleno la violencia de las FARC. Vaya y vea qué dice la gente. Ellos no son poderosos, son campesinos en medio de la nada que no les importa a nadie. Vaya y a ver qué dicen.
porque no entienden que la FARC hagan política sin haber pasado por la justicia. No entienden que todo lo que le vayan a dar a las FARC de castigo por todas las atrocidades que hicieron sean cultivar 4 lechugas. Pero no solamente eso, es... Usted dice que las víctimas están en el centro del proceso. Falso de toda falsedad. A Santos le importan 0 y a la FARC también. Pero es que yo le decía otro día... además hay un tema que va muy vinculado sobre todo con la estructura de país que tiene Colombia, que es que obviamente los mayores afectados del conflicto armado siempre han sido las zonas rurales, que casualmente son las zonas en donde la presencia del Estado es mucho, y bueno, no diría reducida, prácticamente nula. Casualmente no. Bueno, pero a lo que me refiero es que es nula. Entonces, en el momento de hacer los acuerdos de paz, no habría que haber tomado en consideración este pequeño problema, y antes de lanzar toda una maquinaria, asegurarse de que las personas que están en esta zona tuvieran un respaldo por lo menos del Estado en cualquier sentido antes de firmar esto, porque al día de hoy, con conflictos de otros cuerpos armados como el ELN, hay zonas de Colombia en donde seguimos oyendo muertes, secuestrados, desplazados, etcétera, etcétera. Entonces, mi problema sigue siendo el mismo. La gente no me da la impresión que le haya cambiado mucho la vida la firma de este acuerdo. No dudo de sus intenciones. Sí, a ver, es que estamos cerrando un conflicto de más de medio siglo. Y obviamente no se puede pretender que al otro día de firmado el acuerdo cambie inmediatamente las condiciones de una sociedad que tiene entre las causas del conflicto, entre otras cosas, la histórica y la tradicional política gubernamental de tener, digamos, abandonados los territorios, las comunidades. Por eso los acuerdos de La Habana, que parten de reconocer que hay unas condiciones objetivas, económicas, sociales, políticas que generaron el conflicto, van dirigidos precisamente a transformar esa realidad y a generar unas condiciones de una sociedad más justa, igualitaria, y por eso lo anotaba perfectamente Salud, no se trata de un acuerdo entre la FARC y el Estado, lo que estamos es cerrando un conflicto que tiene que generar unas condiciones objetivas para que la sociedad colombiana finalmente pueda avanzar en las transformaciones que históricamente no ha querido realizar en esa clase política tradicional, y por eso precisamente es que se oponen e impiden, digamos, que se pueda construir realmente la paz en Colombia, que no es simplemente el silenciamiento de los fusiles. Nosotros desde la FARC siempre hemos dicho, es que tiene que partir de la justicia social, y eso implica generarle al campesino colombiano, por ejemplo, condiciones de productividad, vías de acceso a salud, educación, pero tiene que ver también con derrotar, digamos, toda esa clase política tradicional que en las regiones ha estado muy vinculada a las economías ilegales, al monopolio de la vida política, al asesinato sistemático de los líderes y los dirigentes populares realizados por los paramilitares, porque es que Salud simplemente ve los delitos y los crímenes desde un lado, guerra. Usted que prologó libros de paramilitares sabe perfectamente que aquí en Colombia han habido también crímenes cometidos por la extrema derecha que usted políticamente representa. Oye, ¿cómo que yo represento? Perdón, un respeto. Antes de meternos en eso, no, es que la gente no me conoce. Usted prologó libros de hombres como Carlos Castaño. Los prologó. No, es que vamos a ver. Y por eso solo ven los crímenes de un solo lado. Es que no vamos a ponernos del mismo nivel una persona que fue comandante de la guerrilla con un periodista que lo único que ha hecho en todo el tiempo es denunciar a los paramilitares. Me parecen unos crímenes asquerosos, repugnantes. Pero yo los denuncio igual. Libros. Perdona, un libro de un periodista, de un colega sobre Carlos Castaño, además muy interesante porque es un libro repugnante que chorrea sangre, ¿vale? Este colega, amigo mío, me pidió que le prologara el libro, se lo prologué. ¿Y qué dije en el libro? Ojalá el que lea este libro le repugnen los paramilitares. Así es que esas cosas de hablar así, dejar como que todos somos iguales, no todos somos iguales. Además, porque yo sí creo que estamos en un esquema distinto. Además, no vamos a hablar aquí si él es peor, yo peor. No se trata de esto de temas personales. Lo único que te digo es, yo creo que el proceso de paz, yo no estoy de acuerdo con ese proceso de paz porque yo no estoy de acuerdo con legitimar un grupo, la violencia, como un medio de... Porque tenemos Ecuador, tenemos otros países que sufren las mismas desigualdades y yo no he sabido todavía que sembrar minas antipersonas, eso traiga progreso para el campo. No lo he visto nunca, de pronto un día me doy cuenta que sí y cambio de opinión. Pero lo único que digo es, los incumplimientos han sido, el gobierno ha sido un incumplido desde el principio, la clase política que les apoyó les ha incumplido, pero ellos también han incumplido. Y además esto es un desastre. Porque la Justicia Especial para la Paz ni entra... Sí, bueno, porque se trata también de ver los incumplimientos de ambos lados. Pero yo quería decirte una cosa frente al tema... que ya me callo, te prometo y te dejo. Una cosa nada más. Cuando dijeron que iban a pavimentar todo, que esto iba a ser el desarrollo, algunos dijimos que no había dónde, porque la clase política en los pueblos la roban
toda, se la roban toda. Pero ustedes también cobraban un impuesto a los presupuestos en algunos casos. Entonces, es vender un país irreal. Es irreal, es irreal. Entonces vendieron unas expectativas altísimas y las están incumpliendo todas. Yo lo que quería decirte frente al Estado es que yo creo que sí hay que atreverse a pensar que estamos en un esquema distinto, porque sí estamos acostumbrados 50 años a un esquema en el cual está el Estado, la guerrilla, el Estado, entonces los críticos de esto, estamos en otro esquema. O sea, aquí la gente de la sociedad colombiana está empezando a cobrar protagonismo y están empezando a cobrar protagonismo otros temas, ¿cierto? Que sí tienen que ver con la paz, ¿sí me entiendes? O sea, a mí me irrita profundamente que la discusión de la paz se vuelva, ¿qué piensan las FARC? ¿Qué piensan los que están en contra de las FARC? ¿Qué piensa el Estado? Y esa no es la discusión de la paz. La discusión de la paz es qué vamos a hacer con la desigualdad en este país, ¿cierto? Que con todo y todo sigue siendo el tercer país más desigual del mundo, o yo no sé ya en las estadísticas en qué números van, porque cada uno dice uno distinto, ¿cierto? El sexto país más corrupto del mundo. ¿Qué vamos a hacer con esas cosas, cierto? ¿Cómo las vamos a resolver? No es que haya una ausencia del Estado en Colombia en las zonas rurales y no es casualidad. Lo que es un modelo de Estado que se ha pensado así. No es que está ausente, es que así es como siente que debe estar en las zonas rurales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cambia el contexto y ellos no saben reaccionar. No se lo pensaron, no porque, ay, qué descuidados son, como no lo pensaron, sino porque no les importa, o sea, el campesinado no les importa, la gente humilde de este país no les importa, la gente de clase media no les importa nada sino ellos. Entonces, claro, se abre un contexto, sucede esto del acuerdo de paz, sucede que el ELN también se sienta, las FARC, el ELN se sienta también, y sucede, y estos señores no saben bien cómo reaccionar ante un país que les empieza a reclamar, o sea, un país que no se va a quedar contento solamente con la respuesta de si la justicia es especial para la paz. Yo, ¿qué digo? La justicia especial de paz, dejémosla funcionar. ¿Por qué el caso de Jesús Santrich ha causado una cierta conmoción en las últimas semanas aquí en Colombia? Está hecho para ver, porque es que de alguna manera allí se pone a prueba también otro aspecto, digamos, fundamental de los acuerdos, y es que la paz en Colombia no se hubiese podido hacer sin el beneplácito del gobierno de los Estados Unidos, que ha sido un interviniente permanente, no solamente en el conflicto, sino en todos los aspectos de la vida nacional. Y cuando aparece esa acusación y violando absolutamente todos los procedimientos jurídicos y se detiene ilegalmente a Jesús Santrich, de alguna manera se está atentando. ¿Por qué es ilegal? ¿Qué fue lo que porque no se siguieron los procedimientos que están establecidos constitucional y legalmente para detener a una persona con una solicitud de extradición. Nosotros tenemos información de que esa solicitud no se tramitó a través de la Cancillería, como sería lo procedente, y de allí a la Presidencia y a la Fiscalía, sino que de manera individual el fiscal general de la Nación, que tiene su propia agenda en contra del proceso de paz, procedió a la captura de manera ilegal y luego se está tratando de legalizar. Nosotros por eso hemos hecho un pronunciamiento en el sentido de que se debe poner en libertad inmediata al camarada Jesús Santrich y brindársele todas las garantías que están plenamente establecidas en los acuerdos, porque no es cierto que nosotros no hayamos estado cumpliendo. No hay un solo elemento de los acuerdos que la FARC no haya cumplido, absolutamente todos. Nos comprometimos a la dejación de las armas, a la entrega del listado de bienes, a desmovilizarnos y llegar a las zonas donde estamos actualmente, a participar en política. Es decir, no hay un solo acuerdo que no se haya cumplido. Y estamos también ratificando, aún en la complejidad de esta situación, que tal como está firmado en el acuerdo, nos sometemos a la ley. Y eso es lo que está sucediendo en este momento. Pero la captura es ilegal y por lo tanto exigimos que se proceda inmediatamente a su liberación, porque eso está enviando, además de todos los incumplimientos que se han señalado aquí, una señal catastrófica para los combatientes en proceso de reincorporación, que ven que ya no solamente no se les está cumpliendo en materia de reincorporación, sino que también la seguridad jurídica está siendo amenazada, incluso con la extradición. No quiero dejar pasar, a pesar de que estábamos hablando un poco de la FARC, pasar a hablar del ELN y a lo que ha pasado recientemente en la frontera con Ecuador, el asesinato de estos 3 periodistas ecuatorianos y el hecho de que el presidente Lenín Moreno haya decidido retirar a Ecuador como la sede de las conversaciones entre el gobierno y la ELN, y que bueno, ahorita al día de hoy no se sepa todavía, que dicen que Chile ha lanzado la propuesta para afianzarse como sede. Están hablando supuestamente de Noruega nuevamente, no creo, hablan también de Cuba y Venezuela, pero parece ser que Chile es la opción principal. ¿En qué ha entorpecido un poco el ambiente esta situación ahora
con Ecuador. No, yo no creo que haya entorpecido lo más mínimo. Es decir, el ELN llevaba año y pico tomando el pelo a todo el mundo, pero obviamente Lenín Moreno, es que uno va a Ecuador, yo acabo de estar por allá haciendo precisamente a la frontera, para hacer un poco la historia, es que uno ve una sociedad conmocionada. Es decir, aquí en Colombia pasamos por encima de los muertos. 5 muertos, 8 secuestrados, 15... No nos importa lo más mínimo, ya son paisaje. A ellos no. Es una sociedad conmocionada, aterrada por lo que les está ocurriendo. Entonces Lenín Moreno, claro, tú dices, vamos a ver, yo les extiendo la alfombra roja, usted está sufriendo lo indecible por eso, porque usted está viviendo el secuestro y el asesinato de 3 de sus ciudadanos. Y usted tiene a unos señores que están en otra parte de Colombia en este momento, matándose, disputándose el terreno que dejaron las FARC, disputándoselo con el EPL, que es otra guerrilla, y porque es una zona muy rica en coca. Entonces tú dices, yo creo que es legítimo que el presidente Lenín Moreno dijo, oiga, nosotros estamos sufriendo el terrorismo que nos viene de Colombia, la violencia que nos viene de Colombia, y vamos a tener a estos violentos aquí. Oiga, pero al menos que se comprometan a dejar de matar, a dejar de secuestrar. No, ellos son legítimos, hacen lo que les dé la gana. Entonces, señores, chao, me parece genial. Bueno, pero Yo pienso que... Y no perjudica para nada, porque además la realidad es que iban a cambiar en 2 o 3 meses. Es decir, lo único que han hecho, iban a cambiar de sede porque ya estaba establecido que fueran rotativas. Sí, es una sede Entonces, rotativa. digamos que a mí me encanta que los hayan echado con una patada, me encanta. Porque creo que es coherencia política de este señor por el momento que vive Ecuador en ese instante. Yo creo que la decisión es entendible, creo que también por este contexto que hay, efectivamente la sociedad ecuatoriana es una sociedad que que ha reaccionado muy fuerte con eso. Ahora, yo creo que también no hay que ser ingenuo viendo a América Latina como un escenario de un juego geopolítico bastante importante, y ahí sí lo que pienso es que así como el presidente Lenín Moreno ha tenido la coherencia, digamos, en su propia lógica de asumir esa decisión, creo que hay que tener también la coherencia, y el reto que tiene Ecuador es no terminar prestándose para un reinicio de lógicas de conflicto en el continente que sin duda están intencionándose desde otras latitudes. Ahora, frente a las negociaciones mismas entre el Estado colombiano y el ELN, yo creo que hay que evitar ver la cosa tan a la ligera, ¿sí? Porque pienso que justamente parte de lo que ha pasado es que se había planteado desde hace tiempo que hubiera sido bueno que hubiera 2 negociaciones al tiempo, o sea, porque el tema de la negociación debería ser la guerra en Colombia, no un actor y el otro actor. Obviamente cuando unos actores salen, otros entran, otros nuevos aparecen, otros se fortalecen, o sea, es la lógica de la guerra y de cualquier dinámica, pero yo digo, se había intentado que la negociación se llevara de manera simultánea con las FARC y con el ELN, eso obviamente no fue posible, se dijo primero uno, luego la otra. ¿Qué pasó? Que la negociación con el ELN quedó encerrada en una ventana de tiempo bastante complicada, ¿cierto? Entonces el ELN tiene una manera de plantear la agenda bastante distinta, ¿cierto? Quiere que temas como la participación, temas como una agenda para las transformaciones básicas para la paz esté construida de la mano de la gente, de las comunidades, pero ya el tiempo no da para eso, ¿cierto? No da el tiempo, el gobierno no tiene claramente con qué comprometerse en una agenda con el ELN. Yo no veo qué puede ofrecer en este momento el gobierno en negociación. Un problema negociación. también añadido, que es que ahora tiene unas elecciones presidenciales y va a Claro, tener un por nuevo eso gobierno. lo digo, Que, por queda una cierto, ventana de tiempo que es bastante difícil. Entonces, más que solo sea la actitud uno del otro actor, creo que el momento está muy difícil para una negociación. Creo que se debe rescatar la agenda que hay allí, que es una agenda bien construida y que creo que coloca un enfoque sobre la paz bastante interesante. ¿Cuáles son las impresiones o expectativas que ustedes tienen con la llegada de un nuevo presidente a Colombia? ¿Cuáles son los discursos en general? No vamos a entrar en detalle de que Petro dice esto, Duque dice el otro, pero en general, más o menos, ¿cuál es el consenso de los candidatos a la presidencia en relación a los procesos de paz de aquí en adelante? Bueno, yo creo que lo que está sucediendo en la frontera con Ecuador y en torno a las negociaciones con el ELN hace más necesaria la continuación de ese proceso y que el próximo gobierno se comprometa a concluir lo que se inició en el proceso de La Habana y que debe ser lograr Pero lo que de ¿lo ves alguna en manera... el discurso de los candidatos que están Pues pensando hasta ahora es claro que, digamos, solamente Gustavo Petro y de alguna manera últimamente, ¿cierto? Yo diría que de manera
a regañadientes Germán Vargas Lleras ha expresado el apoyo al proceso de paz. Nosotros consideramos que es necesario que el próximo presidente se comprometa de manera decidida, porque aquí todavía hay fenómenos del conflicto que se expresan de múltiples formas y es necesario finiquitar eso que se inició con el proceso de La Habana para que por fin los colombianos podamos decir definitivamente hemos entrado en una etapa histórica. ¿Está eso en el discurso del próximo presidente, de cualquiera que sea? Pues mira, no. Si gana la derecha, van a exigir al menos al ELN que para sentarse a negociar tienen que al menos dejar de matar, es decir, dejar de secuestrar. Tienen que hacer una tregua, pero bilateral de ellos. Yo creo que eso es lo mínimo que va a exigir. Si Petro, pues Petro seguirá como tal como van las cosas, que no van a ningún lado. Entonces yo creo que esa es la diferencia, pero nadie se va a levantar de la mesa. Es decir, va a haber más condiciones en un lado y ninguna en el otro. Yo pienso que sí hay un abordaje distinto, ¿cierto? Pienso que hay candidatos que asumen este tema de la paz solamente con los temas muy... O sea, lo que decía Salud al comienzo, la paz se polarizó. O sea, el tema de la paz se volvió un tema de polarización en el país, o así nos lo han intentado pintar, y entonces hay unos que se quedan en ese esquema. Creo que ahí no va a haber mucha novedad, sino hasta que se concreten las elecciones y también haya una dinámica de movilización y de incidencias de la sociedad que exija ciertos cambios, transformaciones, reformas, el cumplimiento del Acuerdo de La Habana, la continuidad de la mesa del ELN, etcétera, etcétera. Pero creo que el programa de Gustavo Petro es muy interesante en ese sentido, porque es el único que en términos programáticos coloca la paz como una necesidad. O sea, el programa, digamos, habla de la construcción de una era de paz en Colombia. Y creo que ahí se evidencia una noción distinta de paz, ¿cierto? Que no solo se limita a decir si se está de acuerdo o no con las negociaciones con el programa con la JEP, sino qué hacemos con este país para que no vuelva a haber guerra. Bueno, Carlos Antonio, Salud, Donga, les agradezco muchísimo que hayan venido hoy a Cartas sobre la Mesa, y a mí no me queda más que despedirme y esperarlos la próxima semana en un nuevo Cartas sobre la Mesa desde Colombia.